Hola, soy Bayless Conley y quiero invitarte a pasar unos minutos conmigo para ver algo que es increíblemente importante. Y empezaré contando una historia de algo que pasó cuando estaba con mi padre hace muchos años acampando. Tomé algo y... vaya, hay una lección ahí. Se aplica a mí y ciertamente se aplicará a ti. Entonces, entremos en la palabra. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, Jesús cuenta una parábola sobre alguien que está sembrando, está echando semillas en la tierra. Una parte llega a buena tierra, crece y produce una gran cosecha. Otra parte, los pájaros vienen y la roban. Otra parte cae entre espinos. Otra parte cae en el suelo rocoso y superficial. Pero dice esto, cuando explica la parábola en Marcos 4:14, él dijo: el sembrador siembra la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 20 dijo: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Continúa hablando de este mismo tema. Dice algo que para mí es muy simple, pero es explosivo por la verdad que contiene. Él continúa. Hallamos en el versículo 26, decía: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y sabemos que la semilla es la palabra de Dios, y duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es decir, la palabra de Dios puede funcionar aparte de nuestro entendimiento. Luego dijo: porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto madura, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La semilla es la palabra de Dios, y Jesús dijo: la tierra produce cosechas por sí sola. Él se va a dormir, se levanta, se va a dormir, se levanta, y la semilla brota y crece. No entiende cómo, pero así es, y al final produce una cosecha. No hacemos que la semilla brote, no podemos. Nuestra parte es echarla en la tierra y mantenerla ahí. Hay vida en la semilla y producirá si la ponemos en la tierra. La tierra da fruto cuando la semilla está ahí, da fruto por sí sola. No tienes que entender cómo funciona, solo funciona. Estuve acampando con mi padre hace muchos años. Ha estado en el cielo como 5 años, ya casi. Tal vez hace 16 o 17 años, mi padre y yo acampamos y había una hilera de robles ahí. Hice senderismo y tomé una bellota del suelo. Una así de chiquita, podía tomarla con 2 dedos. Y medité sobre algo ese día que pensé muchas veces. Había vida encerrada dentro de esa bellota. Cuando llegara a la tierra, haría su trabajo. De esa bellota que tomé entre 2 dedos, un enorme roble con arcos extendidos crecería de esta semilla pequeña. Piensa en la semilla de una flor. En su pequeño corazón reside la hermosa flor, las hojas, el tallo, su asombroso color y su aroma enriquecedor. Todo está encerrado en la semilla. Hay vida en la semilla. Plántala y crecerá. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Hay vida divina, hay vida sobrenatural
encerrada en las semillas de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Primera de Pedro 1:23, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Jesús dijo, ¿cómo conseguimos que la vida y el poder que están en la palabra de Dios sean liberados en nuestra vida? Es muy simple. Lo plantamos. Sembramos la semilla de la palabra de Dios en la tierra de nuestro corazón y luego la guardamos ahí. Recuerda, todas las semillas producen según su especie. Las de naranja producirán un naranjo lleno de naranjas, las de limón producirán un limonero, las semillas de sandía producirán una sandía. Las cosas producen según su especie, también la palabra de Dios. Las promesas de sanidad producen sanidad. Las promesas de paz producen paz. Las escrituras de libertad producen libertad. Rápidamente veamos algunos temas. Voy a comenzar hablando del tema de la sanidad. Déjame leerte de Proverbios 4, versículos del 20 al 22. Proverbios 4, del 20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a quienes las hallan y salud a todo tu cuerpo. Esa palabra salud literalmente significa medicina. La palabra de Dios actúa como medicina para toda nuestra carne, aporta salud a todo nuestro cuerpo. Es medicina para tus ojos, es medicina para tu piel, es medicina para tu hígado, es medicina para tus huesos, es medicina para tu sangre, es medicina para tus pulmones. Es la vida, es salud, es medicina, es sanidad para toda nuestra carne. Él comparte aquí las formas en que plantamos la palabra y la guardamos en nuestro corazón, y cuando lo tengamos en medio de nuestro corazón, bueno, brotará y crecerá. Ni siquiera tienes que entender cómo. Amigo, hay vida emplazada en la semilla, como en esa bellotita. Había un enorme roble encerrado en esa bellotita que tenía en mis dedos, y sé que ahora tal vez el dolor te atormente. Tal vez te hayan diagnosticado una enfermedad incurable. Algunas personas dicen, Bayles, es algo cruel que intentes ilusionar a las personas. No. Amigo, quiero que tengas esperanza. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Una traducción dice, la fe da sustancia a nuestras esperanzas. Si no tenemos esperanza, la fe no tiene nada a que darle sustancia. Cuando nuestra esperanza se basa en la palabra de Dios, es una esperanza segura. Cuando nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, amigo, es una ancla segura. Así plantamos la palabra en nuestro corazón. Comenzó diciendo, hijo mío, está atento a mis palabras. Presta atención, no te distraigas, apaga tu dispositivo móvil, apaga esto y aquello. Presta atención a la palabra de Dios. Inclina tu oído a sus dichos, repítela, escúchala predicada. Él dijo, no dejes que se aparte de tus ojos, lee su palabra, guárdala en medio de tu corazón. Así lo hacemos, atendemos a su palabra, la leemos, la escuchamos, damos nuestra total concentración a la palabra de Dios. Eso hará que entre en nuestro corazón y germine y crezca. Para los que la encuentran, los que hacen estas cosas, encontrarán que produce vida y salud y funciona como medicina para toda su carne. Amigo, la palabra de Dios obra. Tal vez no entiendas cómo, pero funcionará. Escucha esto del Salmo 107, versículos del 17 al 20. Dice, los insensatos a causa de su transgresión y de sus iniquidades fueron afligidos. Su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, y los sanó. Y los libró de su ruina. Él envió su palabra, y los sanó. Él envió su palabra. Cuando Dios sana, lo hace enviando su palabra. Siempre cuando envía la palabra, la envía en forma de semilla. Para aquellos que estén atentos, inclinen el oído y la tengan delante de sus ojos, funcionará como medicina, traerá sanidad, te librará de la destrucción. Tengo un amigo que es pastor en Nueva Zelanda, su nombre es Don.
Don conducía creo que un vehículo de 4 o 3 ruedas por la playa apartada un día y él se volcó en eso y tuvo un terrible accidente y se rompió el cuello. Él estaba en la playa, estaba completamente desierta esa playa y no podía moverse, estaba paralizado del cuello para abajo. Sabía que estaba en problemas, estaba tirado en la arena y la marea subía, llegó al punto en que el agua en parte le tapaba la cara, sabía que se ahogaría porque no podía moverse, estaba paralizado. Había unos pescadores caminando por la playa, lo vieron, fueron y lo rescataron, pero terminó en el hospital y le dijeron, escucha, Don, eh, estás paralizado. No podrás caminar nunca, esta es la vida para ti ahora. Pero Dios sobrenaturalmente lo levantó de esa cama de hospital. Tiene movilidad total y fue sanado sobrenaturalmente. Es una asombrosa historia. Estaba hablando con él un día. Le dije, Don, oye, dime, antes del accidente, después del accidente, ¿hay algo diferente? Él dijo 3 cosas. 3 cosas que son absolutamente claves en mi vida ahora. 3 cosas de las que me he dado cuenta que son absolutamente esenciales. Número 1 es la intimidad personal con Cristo. Cultivar esa relación personal con el Señor, y eso nunca ha sido más importante para mí que ahora. Lo segundo son las prioridades, y con eso me refiero a la familia. Te ocupas con esto y aquello y olvidas la prioridad, que son tu esposa, tus hijos y tus seres queridos. Primero, mi intimidad con Cristo. En segunda, mantener a mi familia como una gran prioridad y no dejar que otras cosas, el trabajo, lo que sea, ocupen el siguiente peldaño en mi vida. Y dijo, lo tercero es el mensaje de fe en la palabra de Dios. Dijo, eso es lo que me sacó de esa cama de hospital. Escuchaba, en ese entonces eran cassettes, escuchaba cintas sobre el tema de la sanidad, escuchaba la palabra de Dios. Constantemente escuchaba su palabra, la introduje a mi corazón y algo solo pasó dentro de mí y lo supe. El poder sanador de Dios fluyó por mi cuerpo y trajo una milagrosa sanidad a mí. Amigo, la semilla brota y crece sin importarle nuestro entendimiento. Hay poder encerrado en la semilla. Había un caballero llamado Edward. Él y su esposa, su nombre era Birdie Lee, comenzaron a venir a la iglesia en la que yo era pastor asistente. Era pequeña, vivía cruzando la calle en una casita. Siempre lo veíamos en su porche con una botella de whisky en la mano. Bebía una botella de whisky todos los días. Un día él y su esposa Birdie Lee fueron a la iglesia y Edward y su esposa fueron gloriosamente salvados. Fue liberado del alcohol. Había sido alcohólico por muchos años. Él confió en mí. Dijo, Bayless, yo bebía mucho porque trabajaba en las minas. Dijo, y estaba de rodillas. Él era un anciano en ese momento. Y esto fue, oh Dios, hace 42 años. Él era viejo entonces. Dijo, lastimé mis rodillas. Muchas veces estaba sobre manos y rodillas en las minas y eso me dañaba los pulmones, etcétera. Y él se subió el pantalón y de hecho se subió ambas perneras. Y él se hizo muchas cirugías en las rodillas. Parecían vías de tren ahí entrecruzadas en todos los sentidos. Dijo, me han hecho muchas cirugías aquí. Dijo, tengo un dolor constante a diario. Apenas camino, dijo, para lidiar con el sufrimiento ingería alcohol. Todos los días bebo una botella de whisky sentado en este porche y gracias a Dios me ha liberado de todos estos años, pero aún mis rodillas me están matando. Le dije, Edward, con tu permiso, quiero ir a tu casa. Iré todas las semanas y quiero tener un estudio bíblico contigo sobre el tema de la sanidad. Edward dijo, lo haremos. Yo iba y él tenía una silla, se sentaba apoyando las rodillas bajo almohadas. Me sentaba, ponía una Biblia en sus piernas y la leíamos. Pasaba como una hora con él. Y le predicaba mini sermones, hablábamos de las Escrituras y fue semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana.
Analizamos estas escrituras y él estudiaba esas escrituras, le daba tarea y leía esas escrituras. Le dije, Edward, oraré por ti cuando estés listo. Oraré por ti cuando estés listo. Pero sabía que aún no estaba listo. Fueron semanas y semanas y semanas y semanas y semanas, y un día estaba ahí y lo supe. Sabía que tenía fe para sanar. Alguien dirá, ¿cómo sabías? No lo sé, solo sabía. El apóstol Pablo, leemos que estaba predicando en Listra. Vio a este hombre que estaba lisiado, y Pablo vio que el hombre tenía fe para sanar. Él dijo, levántate derecho, y saltó y caminó. ¿Cómo ves la fe? Es invisible. Es solo una percepción interna que te da el Espíritu Santo. Vi a Edward y supe que estaba listo. Le dije, Edward, ¿estás listo, cierto? Él dijo, estoy listo. Le impuse manos y oré por él. Y luego Edward me apartó. Gritó a todo pulmón. Así, ¡wow! Gritó, brincó de la silla y comenzó a caminar. Él dijo, estoy sanado, estoy sano. Comenzó a levantar las piernas, marchando. Dijo, Birdie Lee, Jesús me ha sanado. Estoy sanado por el poder de Dios. ¡Aleluya! Y se echó a gritar de nuevo, una y otra vez, gritando a todo pulmón, marchando por su casa. Su esposa entró. Ella lloraba. Fue una asombrosa y milagrosa sanidad instantánea, pero fue instantánea. Pasamos semanas y semanas y semanas y semanas y semanas estudiando las Escrituras sobre la sanidad. Pasó tiempo a diario leyendo esos versículos. Al dar la palabra de Dios sobre ese tema, su atención, inclinando su oído, no dejando que se apartara de sus ojos, terminó siendo medicina para sus rodillas, una medicina sobrenatural que funcionaba muy bien. La manifestación cuando llegó fue instantánea. No siempre tiene que ser así, entendemos eso. A veces es un proceso que pasa, aleluya, de cualquier forma. Francamente no me importa, pero el hecho es que él recibió la palabra de Dios en su corazón primero. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de miedo? Muchas personas son acosadas por el miedo, están plagadas de miedo. Miedo a la carencia, a lo desconocido, al futuro, miedo a los sucesos mundiales, miedo a la violencia, miedo a la enfermedad, miedo a no encajar, miedo al rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Escucha esto, este es el Salmo 56, versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y luego versículo 10. En Dios alabaré su palabra, en el Señor su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pondré mi confianza en Dios, alabaré su palabra. Su palabra puede librarnos del miedo. Tenía mucho miedo del diablo cuando me volví cristiano. Venía de un trasfondo de un severo abuso de sustancias y alcoholismo y ocultismo. Había estado involucrado en muchas cosas ocultistas y salía con personas que con regularidad lanzaban hechizos y hacían brujería y todo tipo de cosas. La verdad es que estaba seguro de que el diablo existía antes de ser cristiano. Sabía que el diablo era real porque había experimentado ciertas cosas en mi vida pasada. Antes de conocer a Jesús, por las cosas que hacía y las personas que frecuentaba, estaba en muchos problemas espirituales. Tenía un miedo terrible a los espíritus malignos y al diablo. Sabía que eran reales. Y algo hice bien. Me compré una Biblia por 35 centavos en un bazar, la mejor inversión que pude hacer. Empecé a leerla sin cesar. La leí, la leí, la leí, la leí, y la leí, y la leí. Horas y horas, hasta altas horas en la madrugada, leía esa Biblia, leía esa Biblia. Había sido salvo, no sé, hacía 2 o 3 meses. Y vi que algo me había pasado anteriormente. Todos los días, durante el día, sentía ese miedo. Miedo a los espíritus malignos, miedo al diablo. Era como un perrito que me seguía y me ladraba a los talones. Era lo último que sentía cada noche cuando me iba a dormir, miedo. Era lo primero que sentía cada mañana al despertar. Estaba ahí a los pies de mi cama el miedo. Fue tangible para mí.
Estaba plagado de eso. Pero después de leer la palabra y meterla en mi corazón, un día me di cuenta, y había sido salvo por 2 o 3 meses, pensé, se fue. Casi miré alrededor, se fue. Ese miedo se fue. Jesús dijo esto en Juan capítulo 8. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, una palabra importante, si permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amigo, la verdad me liberó del miedo. Te liberará de tus miedos. Tal vez mencioné tu miedo, tal vez es miedo a los sucesos mundiales, miedo a alguna otra plaga o enfermedad que vendrá, invadirá la tierra de nuevo, o miedo a esto o miedo a aquello, tal vez un miedo irracional. Ni siquiera sabes por qué temes, pero sientes la presencia del miedo. ¿Sabes qué? La palabra de Dios te hará libre. Dices, Bayless, ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo cómo. Solo lo hace. Cuando recibe la palabra en su corazón, duerme y se levanta y duerme y se levanta y brota y crece. Él no sabe cómo. Crece hasta el punto en el que él mete la hoz y tiene una cosecha. Te lo aseguro, amigo, te funcionará a ti también. ¿Qué pasa con aquellos que luchan contra la depresión y no tienen paz? Déjame leerte Proverbios 3, versículos 1 y 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. La paz proviene de la palabra de Dios. Es uno de los frutos de la palabra de Dios. Si la guardas, él dijo, hijo mío, tu corazón, esa es la tierra, y tu corazón guarde mi palabra. Esa palabra guardar significa cuidar, significa proteger. No dejes que te lo arranquen de la tierra de tu corazón. Teníamos una señora en nuestra iglesia que me encantaba. Ella era una Biblia andante. Y algunas personas creían que era exagerada porque cualquier pregunta que tuvieras, básicamente ya tenía una respuesta bíblica. A veces estaba predicando y no se me ocurría un versículo. Yo estaba como en racha predicando y la miraba, se llamaba Hila, y decía, Hila, ¿cuál es ese versículo? Y ella lo citaba cada vez, nunca fallaba. Era una broma en la iglesia. Si el pastor no recordaba el versículo, Hila lo sabía. Decía, Hila, ¿cuál es el versículo? Y ella lo citaba. Algunas personas decían, ella exagera, pero si supieras de dónde venía, no pensarías que exageraba, porque en un momento de su vida estuvo plagada de depresión. Todos los miedos y pensamientos de acabar con su vida golpeaban su mente constantemente. Vivía a oscuras en su casa, no salió a la calle por todo un año. Literalmente corrió las cortinas y vivió aislada, llena de miedo, llena de depresión. Literalmente su mente fue constantemente golpeada todo el día, toda la noche, y vivió en la oscuridad durante un año. Pero luego decidió hacer algo. Dijo, ¿sabes qué? Eso no puede lastimarme. Y por cierto, ella era cristiana. Empezó a leer la Biblia y la leyó, y la leyó, y la leyó, y la leyó, y la leyó. Finalmente eso la liberó. Comenzó a alimentarse de la palabra de Dios, la metió en la tierra de su corazón. Esas oscuras nubes de depresión comenzaron a disiparse. Las semillas brotaron y Dios le dio una cosecha. La razón por la que fue una campeona de la palabra de Dios es porque sabía lo que había hecho por ella. Sabía que haría lo mismo con cualquiera que la recibiera. Amigo, lo que te predico funcionará para ti. Y yo sé que tal vez me veas y que realmente luchas con demonios, luchas con pensamientos oscuros. Dirás, Bailey, si supieras en qué pozo profundo estoy. No me ofrezcas esta esperanza, no quiero ofrecértela. Su palabra obrará para ti. Si pudiera, pasaría a tu casa ahora. Pondríamos una tetera con agua, un par de tazas de té,
Nos sentaríamos a tu mesa y yo compartiría la palabra de Dios contigo, porque esa es la respuesta. Pablo dijo: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual puede edificarlos y darles herencia entre los santificados. Y estando ahí bebiendo nuestras tazas de té, compartiría su palabra contigo, nos tomaríamos de las manos y oraríamos. Obviamente no puedo hacerlo, pero esta es la mejor opción. Amigo, lo que te doy, te estoy extendiendo la palabra de vida. Su palabra puede cambiar tus circunstancias, puede cambiar tu situación. Cuando se trata de salvación, amigo, su palabra es la respuesta. Primera de Pedro 1:23. Nacimos de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es cuando el mensaje de salvación llega a nosotros y encuentra un hogar en nuestro corazón. Elegimos creerlo y no dejar que el diablo se lo robe de nuestro corazón. Esa palabra produce salvación en nosotros. Nacemos de nuevo por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Solo quería decirte que eres amado por Dios. Tal vez tengas algunos pecados profundos y oscuros en tu vida. Dios sabe todo eso y todavía te ama. Él te quiere. Él quiere que lo conozcas, Él quiere darte una nueva vida. Esto no es una fantasía, no es un cuento de hadas. Sé que hablo con alguien ahora. Sí, tú. Este es Dios intentando llamar tu atención. Él te ama y está tocando a la puerta de tu corazón. Acepta su palabra. La Biblia dice: todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. La Biblia dice: si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, y lo confiesas con tu boca como Señor, serás salvo. Dios te traerá a su familia. Jesús dijo: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Disponte a alejarte de tu vida pecaminosa y acude al único que puede cambiarte. Solo Dios puede hacerlo. De hecho, ¿por qué no oras conmigo ahora? Si estás dispuesto a dejar tu pecado y dejar que Dios te cambie, deja que Dios haga lo que tú no puedes. Ni en 1000 años de intento podrías hacer lo que Él hace en un instante, amigo. Él te ama. Ata tu corazón a estas palabras. Sé sincero y díselo a Dios. Solo di: Dios, allí mismo donde estás. Alguien me llamó una vez. Estaba en un aeropuerto en Nueva Zelanda y dijo: Bayless, no podrás creerlo. Estoy afuera de un bar del aeropuerto. Hay unos hombres, están bebiendo cerveza y te están viendo por televisión ahora. Tal vez estás en un bar, tal vez estás en tu casa, tal vez estás en una habitación de hotel. Tal vez yo ni siquiera hable inglés ahora, porque sé que esto se traduce a varios idiomas en todo el mundo. Mi lengua materna es el inglés. Sé hablar un poco de español, no sé en qué idioma te estoy hablando ahora, pero escucha. Dios habla a tu corazón. Solo ata tu corazón a estas palabras y ora. Di: Dios, creo en tu Hijo Jesucristo. Dilo en voz alta. Jesús, gracias por morir en la cruz por mí. Dilo. Creo en ti, Jesús. Entra en mi vida. Cámbiame. Te pido que seas mi Señor. En tu nombre oro. Amén. Bendiciones. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita baylessconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.